Bueno, bienvenidos a esta conversación con la doctora Claudia Restrepo Serna. Ella es odontopediatra, es doctorado en neurociencias de la Universidad de Ámsterdam, es directora del grupo de investigación CES-LPH y fue la ganadora en el año 2023 del premio IADER en neurociencias por sus investigaciones relacionadas con bruxismo en los niños. Entonces, Claudia, bienvenida a esta conversación. Tenemos muchos temas por explorar. Muchas gracias por esta invitación maravillosa. Feliz de estar aquí compartiendo conocimiento con ustedes. Bueno, entremos en materia, ¿cierto? Vamos a hablarlo primero y es, el bruxismo es muy conocido y la mayoría de los odontólogos están muy familiarizados con el tema de bruxismo. Creen estar actualizados, creen estar al día, tener las herramientas necesarias para tratarlo o abordarlo, pero tú tienes un concepto diferente. Cuéntanos a qué se refiere. A ver, yo creería que no es un concepto diferente, sino que es un concepto basado en la evidencia. Okay. Es decir, el bruxismo no digamos que mucha gente tiene conocimiento, sino que mucha gente recibe los pacientes con bruxismo. Entonces es un tema común, ¿cierto? Pero al igual que muchas situaciones en medicina, en odontología, vamos a hablar de un tema muy común, por ejemplo, la caries. Okay. No es lo mismo hablar de caries hace 20 años o hace 30 años que hablar hoy de caries, ¿sí? Hemos visto toda la evolución de la enfermedad, toda la evolución de la intervención y hoy hablamos, por ejemplo, de odontología mínimamente invasiva. Devolvamos esto al bruxismo. El bruxismo es un concepto que existe desde la Biblia. Se hablaba de rechinar los dientes en los salmos y en fin, y todo esto fue migrando a la oclusión como una protagonista del bruxismo y más adelante incorporaron la parte psicosocial como una manera de desahogar o de desfogar emociones. Hoy sabemos que es un asunto en el sistema nervioso central. Y que digamos, el disparador pueden ser muchas situaciones que lo que hacen es alterar esos neurotransmisores. Hablemos de serotonina y dopamina como dos grandes protagonistas, cortisol, por ejemplo, y tenemos unos grandes disparadores, por ejemplo, las obstrucciones respiratorias, el reflujo gastroesofágico, en los niños particularmente de forma muy protagónica, el sobreuso de pantallas y el consumo de azúcar añadido. O sea que en los niños hay unas condiciones diferentes que en los adultos. Sí y no, es decir, la fisiología es muy distinta en niños y en adultos. Cuando hablamos de niños no podemos hablar de adultos pequeños, es una fisiología completamente diferente, pero en muchas situaciones, por ejemplo en el reflujo, en la obstrucción respiratoria, si bien se comportan distinto, son los mismos disparadores. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el uso de pantallas o el azúcar añadido. En adultos hablamos también de unas situaciones hormonales que no son tan comunes en los niños y hablamos, por ejemplo, de la cafeína, aunque hoy vemos niños consumiendo de forma muy alta cafeína también. Entonces, digamos que hay unos factores comunes y otros que son diferentes en general porque la fisiología de niños y adultos es completamente diferente. ¿Y cuándo aparece todo este cambio? Hace mucho, 2020. 2020 no, perdón, hace mucho, 2000. Desde el año 2000 cambia todo. O sea, hace eso. 24 años, ¿cierto? En 2020 empezamos a hablar ya de instrumentos para evaluar ese bruxismo de una manera estandarizada, teniendo en cuenta esos neurotransmisores, teniendo en cuenta todos esos factores que disparan esa alteración de neurotransmisores. Pero desde el 2000 tenemos el concepto de que los neurotransmisores, de que el bruxismo es regulado centralmente y no periféricamente. O sea, desde ese entonces ya la oclusión pasó no a un segundo, sino a un noveno o décimo plano. Y pese a todo este tiempo que viene cambiando la forma de entenderlo y de estudiarlo,
hay aún profesionales que siguen pensando que la oclusión es protagonista, que el desgaste es un protagonista y abordando ese bruxismo de la misma manera. Desafortunadamente sí, y son la mayoría de los profesionales. Acabaste de tocar un tema muy importante que es el desgaste dental. El desgaste dental no es, yo siempre digo que estoy lista para los tomates y los huevos, y resulta que es que el bruxismo no genera desgaste dental. No lo genera. ¿No lo genera? No lo genera. Es decir, lo que está asociado a bruxismo como factor etiológico, o sea, como origen, vamos a hablar de, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, genera una acidez en boca que determina una desmineralización de los dientes. Y eso hace que ahí haya mayor riesgo de desgaste dental, pero de origen químico, ni siquiera de origen mecánico. No es la atrición que se ha relacionado siempre con bruxismo. Sí, que se desgastan los dientes. Que se desgastan los dientes por el contacto mecánico. Incluso desgasta más los dientes el bruxismo de vigilia, que es el que hacemos durante, mientras estamos despiertos, que el bruxismo del sueño. Pero el bruxismo del sueño está asociado a ese desgaste a través de lo que lo origina. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico o una disminución de saliva por la respiración bucal, que hace que la boca sea más ácida, que cambia la microbiota, etcétera. Y esto hace que esos factores que generan bruxismo también sean factores muy relacionados al desgaste dental, pero no el bruxismo per se. Ok, ahora conversando contigo, antes de comenzar pues esta entrevista, me mencionabas que habían, además de los dientes, que es lo que normalmente hablamos cuando pensamos en bruxismo, me mencionabas que había un tema también relacionado con el aprendizaje en los niños. Cuéntanos un poco cómo es esa unión entre bruxismo, que está como centrado en boca, y el tema de aprendizaje en los niños. ¿Por qué están juntos? ¿Por qué se pueden relacionar? Bueno, vamos a hablar de dos cosas. El bruxismo, no, además, aquí hay otro cambio de paradigma importante, y es que el bruxismo no siempre genera daño. No está asociado a daño. Okay. No es una parasomnia, no es un desorden, no es un trastorno del sueño, ¿cierto? Y no es una parafunción. Puede estar asociado a parafunción, puede estar asociado a trastorno del sueño, pero no lo es per se. Okay. Entonces, de acuerdo con lo que me acabaste de preguntar, si yo tengo un trastorno del sueño, que el bruxismo lo que hace es generar mayor número de microdespertares, pero puede ser, por ejemplo, por una obstrucción respiratoria crónica, donde el bruxismo lo que hace es despejar la vía aérea y es un factor protector para la vía aérea, pero esto se da de forma crónica. Al darse de forma crónica, lo que sucede es que hay muchos microdespertares, y al haber muchos microdespertares no hay un sueño reparador. Cuando el sueño no es reparador, hay alteraciones del aprendizaje, de la memoria de trabajo y de la función ejecutiva. ¿En los niños ese sueño reparador es niños somnolientos en el día? No, al contrario, distinto a los adultos generan somnolencia, generan pérdida de reflejos, en cambio los niños generan hiperactividad y alteraciones de la atención. Entonces, no es que el bruxismo sea el origen de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero sí puede acentuar los síntomas. Y esto es muy importante decirlo, porque puede acentuar los síntomas. O puede ser un falso positivo de un trastorno por déficit de atención. Ahora, vámonos al factor protector, porque el bruxismo de vigilia, el que hacemos mientras estamos despiertos, y cuando no es crónico, lo que va a pasar es que baja el cortisol y aumenta la atención. Y de hecho aumenta el número de conexiones neuronales en hipocampo, que es la estructura en el cerebro protagonista de la memoria. ¿Por qué no nos das un ejemplo de cómo son esas dos situaciones? Porque en algún momento me genera desatención y es el chico con problemas académicos, y en otro momento puede ser el chico que lo utiliza para que le vaya bien. Me gusta mucho eso que me acabaste de decir. Entonces pasa así. Digamos, hay un niño en exámenes. Exámenes... Al finalizar el año. Exactamente. Y ese niño empieza durante el día a apretar sus dientes, ¿cierto? Eso hace que haya disminución del cortisol, que es la hormona del estrés,
y a su vez que aumente el número de conexiones neuronales en hipocampo, es decir, mayor capacidad de memoria, mayor capacidad de retener esa información y aumenta la atención en la corteza prefrontal. Si esos episodios de bruxismo, para hacer eso, y esto está relacionado también con la masticación funcional, a mayor masticación funcional sucede el mismo proceso fisiológico. Si eso sucede por 2 semanas, muy por el contrario de generar un daño, va a haber un beneficio. Y ahí hablamos de un bruxismo protector. Ok. ¿Listo? Pero, si al contrario, estamos hablando de bruxismo del sueño y tenemos una obstrucción respiratoria durante ese mismo episodio de exámenes, durante ese mismo periodo de exámenes, durante esas 2 semanas, nos dio, voy a poner, no lo pongamos trágico, no hay una apnea obstructiva del sueño, hay una sinusitis y tenemos una obstrucción respiratoria y empezamos a bruxar y cada episodio de bruxismo me genera un microdespertar, que es protector para despejar la vía aérea, sí, pero es un generador de aumento de microdespertares y esos microdespertares van a hacer que no haya un sueño reparador y esa falta de sueño reparador altera el sueño REM. Y en el sueño REM se incorporan los conocimientos del día en la noche. Es decir, se necesita la memoria. Se fortalece la memoria. Si el sueño REM no es reparador, voy a tener una alteración del proceso de aprendizaje. Suena como una línea muy fina entre el protector y el que es una alarma, ¿cierto? Como muy fina. Ahí es donde tú dices que es necesaria la actualización profesional. No es necesaria. Es simplemente indispensable. O sea, quien no está actualizado en bruxismo hoy está perdiendo la oportunidad de transformar la vida de los niños. Te voy a poner 2 casos muy sencillos que me llegaron la semana pasada. Vamos a hablar de Paloma. Paloma es una niña, además hija de un colega. Él es odontólogo. Y Paloma llega porque tuvo una fractura en un diente hace unos 4 o 5 meses. Tuvo una restauración, la hizo un odontólogo maravilloso, rehabilitador, la restauración más espectacular. Y esa restauración sufre una fractura, una primera fractura. Y después una segunda fractura. Como Paloma bruxa, pero bruxa en la noche. Entonces le están adjudicando la fractura de esas restauraciones al bruxismo. Paloma llega donde mí y yo veo que hay una predisposición a que haya daño en ese esmalte, en la estructura exterior del diente, porque Paloma tiene HMI, o sea, hipomineralización molar incisivo. ¿Y eso qué te dice? Y eso lo que dice es que es un esmalte más débil, pero ojo, entonces ese bruxismo lo que está haciendo es que cuando yo miro el resto de la boca de Paloma, encuentro unos desgastes en los otros dientes que son erosivos, es decir, de origen químico. Entonces yo empiezo a explorar si Paloma tiene reflujo. Y resulta que Paloma tiene un montón de síntomas de reflujo. Paloma tiene selección alimentaria, Paloma hace regurgitación, Paloma tose por la noche sin ninguna otra explicación. Entonces a Paloma le mandamos una prueba de saliva. Y en esa prueba de saliva nos dice que hay una microbiota de origen, pues, que crece en presencia de acidez, que tiene bajo flujo salivar y que además tiene un pH muy bajito, es decir, tiene una saliva ácida. ¿Qué está haciendo? Debilitando todavía más ese esmalte donde está pegada esa restauración, que además tiene HMI, o sea, hipomineralización molar incisivo. Entonces, ¿es el bruxismo? No es el bruxismo. Es el reflujo, es el HMI, es una cantidad de situaciones que están haciendo que esa restauración no se retenga y que una de ellas, además, es el origen de ese bruxismo. Y Paloma, como lo mencionabas ahorita, también tenía problemas en el colegio o tenía dificultades de alguna especie o no, en ese caso no se presentaba eso. No, en este caso no se presentaba, no se está presentando eso o no fue el reporte de los papás. Paloma es chiquita, todavía digamos no hemos entrado a ese episodio donde los profesores empiezan a hacer estas connotaciones de rendimiento académico o de atención o en fin. Pero has tenido pacientes que te llegan con esos reportes. Claro, para allá voy. Por eso te dije que te voy a poner 2 pacientes. Entonces, uno
a donde le adjudicamos la fractura de esas restauraciones por bruxismo, y esto pasa así, es impresionante. Y la otra situación fue una paciente donde un bruxismo de alta frecuencia, y es muy importante evaluar la frecuencia, no es bruxa o no, porque si bruxa o no, es como decir, ¿usted ha tosido? Sí. ¿Está tosiendo? No. Ah, ok. Porque como lo hablábamos ahorita, puede ser protector, y puede ser que me haya ocurrido durante 4 días. Pero eso no convierte en ese bruxismo como un factor de daño. ¿Cierto? Tiene que pasar de forma crónica. Entonces, en ese orden de ideas, esta paciente lo hace con una alta frecuencia, es decir, 5 de los 7 días de la semana. Vale. Y está asociado a un sobreuso de pantallas hasta las 10 de la noche, es decir, estamos alterando también el ciclo de melatonina. No hay una conversión adecuada de la melatonina, porque para que haya melatonina tiene que haber ausencia de luz completa y alta vitamina D. Entonces, cuando yo no tengo ausencia de luz, no voy a tener conversión a melatonina. Es decir, ya ahí estamos hablando de un sueño que no es reparado. Paso 1. Además, esas pantallas, ese sobreuso de pantallas, eleva además la dopamina. Y la dopamina trastorna el circuito de recompensa. Eso hace que el paciente, que en este caso es Manuel cada vez necesita más uso de pantallas para obtener los mismos niveles de recompensa. Pero además, cuando entramos a evaluar el azúcar, resulta que este personaje está consumiendo más o menos 110 gramos de azúcar día, cuando el límite según la OMS debería ser entre 15 y 20. Y lo consume 4 veces al día, cuando el máximo debería ser 2. O sea, 15 a 20 gramos distribuidos en 2 veces al día. ¿Qué hace eso? Altera la dopamina también. Entonces hace que tengamos neurotransmisores del día simpáticos en un momento donde deberíamos tener neurotransmisores parasimpáticos, o sea, que baje. Como consecuencia, ¿qué sucede? Un número de microdespertares muy aumentado y alteraciones en el colegio. Ahí sí. Entonces se mueve mucho, no permanece en la silla, el sueño no es reparador, se pasa de cama, bajo rendimiento académico, hay alteraciones en la memoria de trabajo. Y todo esto por hacer una alteración en los neurotransmisores, con estilo de vida, digámoslo así, y con una obstrucción respiratoria. Claudia, hasta acá hemos hablado de todo menos de dientes prácticamente, o sea, sueño, vías aéreas, neurotransmisores, pantallas, dieta, y nos has contado pues como este tema de microdespertares y los problemas que puede haber de atención, académicos. ¿Qué pasa con la parte de socialización? ¿También se ve afectada? Y todo esto que nos has contado, supongo yo que no está solamente basado en lo que has visto en tu consultorio. Hay evidencia científica construida de manera sólida y respaldada que permita a un profesional decir con certeza que eso pasa o que esto es producto o consecuencia de, que apoye todo lo que nos estás contando. Esa pregunta es muy importante. Hemos hecho varios estudios, algunos de ellos epidemiológicos. ¿Qué significa epidemiológicos? Que son representativos de la población general. Uno de ellos lo hicimos en 1.540 niños y el otro en 1.460 y el otro en 462 niños. Es decir, tenemos unos estudios con alta robustez metodológica para decir, en uno evaluamos calidad de vida, y dentro de esa calidad de vida encontramos que los niños con bruxismo del sueño tienen mayor afección en el desempeño escolar, de lo cual ya hablamos, también en la gestión de sus emociones. Son niños más propensos a sentirse tristes, y tener mayor nivel de ansiedad, que eso tiene mucho que ver con que el sueño sea o no reparador. Y adicionalmente, cuando son niños que expresan, digamos, ese sueño no reparador, con hiperactividad, con déficit de atención, con falta de gestión de emociones, pues no directamente hay una afección social, pero sí son niños que son más tendientes a que su entorno social los acoja menos. Por supuesto, porque tienen unas dificultades, unos comportamientos o unas situaciones que le hace difícil a sus pares. Y de hecho hay estudios importantes, estos no hechos por mi grupo, pero sí en Brasil, por colegas
absolutamente estructurados, donde han demostrado que el bruxismo de vigilia y del sueño en niños se asocia con bullying, Ok. con ser víctimas de bullying. Y también se ha demostrado que tienen unos niveles de cortisol más altos. ¿Cuál es la importancia de trabajar conociendo esos estudios? O sea, ¿cómo vuelves esos estudios, los vuelves parte de tu práctica clínica? Volvemos a lo mismo, es que yo siempre digo en mis cursos y en mis conferencias y a mis alumnos en la universidad que los investigadores tenemos una gran ventaja como seres humanos, y es que no nos da miedo decir que lo que hoy es, mañana no es, o se transformó. Y entonces, con toda la humildad decimos, no, vamos a trabajar con esto porque en realidad la ciencia, y no solamente la ciencia en odontología o en bruxismo, sino la ciencia en general va evolucionando de forma, o sea, hace 30 años no teníamos la posibilidad de estudiar biomarcadores como dopamina, serotonina, pruebas genéticas, no lo teníamos. Entonces no teníamos de dónde sacarnos la información que tenemos hoy porque no teníamos la tecnología para estudiarlo. Y asimismo con la polisomnografía, con los estudios hasta hace 2 años, y es que es muy reciente, hasta hace 2 años hacíamos los comparativos de arquitectura del sueño con los de adultos. Hoy tenemos patrones de arquitectura del sueño en niños. Entonces, pues no podemos seguir comparando los estudios con los de los adultos si tenemos el de los niños. Todo esto nos lleva a poder transformar la vida de los niños y de sus familias. A decirles, mire, hace poco una estudiante mía en Neurotrainers me decía, no es posible, es que lo que me pasó, y esto pues era lágrima en los ojos, a través del bruxismo logramos el diagnóstico de una epilepsia. ¿Cómo sucede eso? Porque ella empezó a hacer todas las indagaciones y vio que realmente había unas alteraciones del sueño muy importantes, pero no desde la obstrucción respiratoria, no desde el reflujo. Entonces siguió explorando a ver de dónde venía. Hizo un estudio polisomnográfico, y en ese estudio polisomnográfico dio unas alteraciones en la electroencefalografía que fueron analizadas por la neuróloga, y la neuróloga dijo, ok, estas alteraciones de movimiento de este bruxismo con estas alteraciones centrales corresponden a una epilepsia. Entonces era un bruxismo asociado a una disquinesia, o sea, a una alteración del movimiento, a una epilepsia, a unas convulsiones. Increíble. Entonces, digamos que quienes nos escuchan y nos ven en este momento, algunos ya habrán visto a Claudia porque realmente es una persona que tiene mucha exposición dentro de su gremio y muy reconocida. Otros estarán llegando nuevos. Hay una frase que tú repites. Te la he oído en tus redes sociales, te la he oído en tus conferencias, y es: el bruxismo habla y hay que escucharlo. Entonces, cuéntanos, pues obviamente todo lo que nos vienes explicando da un contexto para que ya nos cuentes muy bien esa frase como la explicas tú. Pues mira, lo que pasa es que cuando tú tienes un niño que está bruxando en vigilia o durante el sueño, tienes una gama de posibilidades de transformar la vida, o incluso, esto va a sonar como superlativo, pero es así, o incluso de salvarla. Es que un paciente con una apnea obstructiva del sueño puede estar en riesgo de una afección cardíaca, de una afección del sistema nervioso autónomo, de un trastorno de aprendizaje, puede estar teniendo una epilepsia, o sea, una cantidad de situaciones que si tú sabes buscar eso que te está hablando, puedes transformar la vida de los pacientes, de su entorno familiar, porque un niño que no duerme trastorna la vida de toda la familia. Un niño que tiene apnea trastorna la vida de toda la familia. Unos papás que los llaman del colegio todos los santos días a decirle que el niño, yo pues soy bastante coloquial, pero el niño trepó paredes, pues es una familia que tiene muchos problemas, digamos, emocionales al interior. Y cuando logras resolver el origen de ese bruxismo, porque vuelvo y repito, el bruxismo no es el problema,
El bruxismo es el síntoma de algo que está pasando detrás, y cuando tú descubres y resuelves el detrás con un grupo transdisciplinario, es muy, muy satisfactorio transformar la vida del niño y de las familias. Entonces voy a unir a otra frase que tú también dices mucho, y es que se la dices a tus colegas, y es: hay que salir de la boca, ¿cierto? Hay que salir de la boca. Y la pregunta te la voy a hacer en este sentido. ¿Cómo le va a un odontólogo que sale de la boca y le habla a unos papás de algo que no tiene que ver con dientes ni con oclusión? O sea, ¿cuál es tu experiencia cuando tienes a los papás de un chiquito y empiezas a hablar de todo esto? ¿Cómo reaccionan esos papás? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer como profesionales de la salud, y en particular en la odontología, para hablar fuera de la boca, es mostrar evidencia. Y vuelve y juega. Si yo a esos papás les muestro que hay investigaciones que hablan de esto, que hay un soporte científico que habla de esto, que que estoy preparada basada en la evidencia, y se los muestro, no les cuento, les muestro la evidencia, estoy hablando en unos términos que son absolutamente confiables. Entonces los papás logran hacer clic con esa información. Y voy a ser muy odiosa con lo que voy a decir, porque yo amo mi profesión profundamente, pero cuando a unos papás yo les hablo de cerebro, les hablo de aprendizaje, les hablo de organizar los patrones de sueño, pues los dientes pasan a un quinto plano. Entonces son papás que logran hacer un engagement, o sea, logran adherirse mucho mejor a los procesos de diagnóstico y de tratamiento. Para esto hay que construir un grupo transdisciplinario, y quiero decir con toda sinceridad que no es fácil. Sin embargo, cuando lo logramos, la transformación de la vida de esos niños, de la salud de esos niños y de sus familias, es simplemente el siguiente nivel. Eso te iba a preguntar, o sea, cuando tú le hablas a los papás, obviamente desde tu profesión no puedes abordar todo lo que necesita el chico, ¿cierto? A veces necesitas trabajar con otros profesionales que hagan un engranaje en todo este manejo. ¿Cómo te van esas remisiones? O sea, ¿has ido aprendiendo a trabajar esas remisiones con ese equipo para que vayan de lado y lado y mejoren y te reciban tus pacientes de una manera diferente? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto? Hay instrumentos validados que nos permiten comunicarnos con los otros colegas. Entonces no es lo mismo si yo a un otorrinolaringólogo le hago una remisión diciendo: paciente de 9 años que ronca, por favor evaluar y dar tratamiento. Porque yo les digo a mis estudiantes, es que me lo devuelven en papel de regalo y con moño. Porque entonces van a decir: ah, no, sí, tiene una obstrucción del 20% y le mandé un spray nasal y listo. Y ya. O muchas veces dicen: no, no tiene nada, tranquila, esa odontóloga esa odontopediatra tan exagerada. Pero si yo le digo: hice un roncolab y en el roncolab tengo un periodo de bruxismo del 20% del sueño efectivo, y de ese ronquido el 50% es fuerte, hace colecho 5 de los 7 días de la semana, es decir, se pasa de la cama, eso me está hablando de los despertares. Bruxa, según el CSHQ, está bruxando 5 de los 7 días de la semana. Encuentro una orofaringe con un Friedman 3, es decir, yo ya evalué la obstrucción, es que usted no me la va a decir, yo ya la evalué. Y encuentro una obstrucción de las narinas de un 50%, y en la panorámica hay un área de restricción respiratoria del 70%. Es muy distinto. Ese otorrino se va a tomar el trabajo de evaluar con detalle cada cosa que yo le estoy diciendo, porque es que yo ya le mandé el examen hecho. Yo le estoy pidiendo su opinión acerca de mi examen, que complemente todo esto que yo estoy haciendo y que tomemos acción juntos. Yo no le estoy diciendo que yo creo. No, es que yo no creo, yo ya sé. Yo ya sé, estoy seguro. Exacto. Lo mismo que si a mí me manda un otorrino y me dice: este paciente, Claudia, yo encuentro que hay un paladar profundo, tiene 17 milímetros de profundidad, el arco está triangular,
encuentro la nariz así, encuentro apiñamiento, una protrusión dentoalveolar y una mandíbula micrognática. ¿Yo qué le voy a decir a ese otorrino? Venga, yo lo evalúo con detalle, porque es que ya me está entregando una información. O sea, no es que ni yo tengo que ser otorrino, ni yo voy a entrar a hacer una fibroscopia, ¿cierto? Ni una rinometría acústica, seguramente, ni él va a venir a hacer el escáner intraoral del paciente, ni va a tomar la panorámica, ni la va a interpretar, pero somos un equipo. Entonces somos capaces de hablar el mismo idioma. Perfecto. Si yo a la gastroenteróloga le digo, la prueba salivar me dio esto, de lo cual hablamos ahora, el pH está disminuido, la microbiota está así, encuentro que hay tos que no la explican otros síntomas, que hay selectividad alimentaria, mayor tiempo de proceso masticatorio, etcétera. Claro, yo no voy a hacer la gastroscopia. Ni vas a manejar como ni tal. Ni voy a manejar, ni le voy a mandar al paciente pues la dieta que necesita para resolver su reflujo, pero ya le estoy diciendo que es que por ahí va la cosa. Perfecto. Que por favor me ayude. Claudia, ahorita cuando yo te presenté, omití una parte, digamos, de tu perfil, y es que eres una apasionada por la docencia. Ah, no, total. O sea, te fascina enseñar, eres en este momento docente de la Universidad CES, eres invitada a congresos, pero también a cursos, ¿cierto? O sea, dictas cursos. Y en ese proceso de que te gusta transmitir conocimiento, como dices tú, transmitir conocimiento científico también, creaste Neurotrainers. Neurotrainers es una bebé. Es tu bebé, es una plataforma, un concepto bastante interesante de que la odontología se pueda aprender y mejorar y actualizarse a través de una plataforma web. Pero yo quiero que tú nos cuentes qué es Neurotrainers y cuál es la filosofía, o sea, esos cursos que hay ahí, por ejemplo, todo lo que nos acabas de contar, esos cursos y esta explicación y cómo llevarlo a la práctica clínica, ¿está ahí en Neurotrainers? Efectivamente, en Neurotrainers lo que hacemos es hacer transferencia de evidencia científica en neurociencia y en odontología y en crecimiento y desarrollo y en fin, uniendo todo el conocimiento, pero muy enfocado en la neurociencia para las ciencias de la salud pediátrica a la clínica. Eso es lo que hacemos, transferir evidencia científica en neurociencia para la salud en niños a la práctica clínica. Entonces, tenemos unos cursos maravillosos que son por módulos, entonces tú puedes ir tomando los módulos, todo el curso, para el cual tienes 3 meses para hacerlo, siempre están disponibles por 3 meses, y adicionalmente tienes unos descargables, tienes tips clínicos, tienes los instrumentos validados de los que hemos venido hablando, están disponibles para que los puedas llevar a la clínica y aplicarlos a tus pacientes. En los cursos les explico detalladamente cómo usar cada uno de esos instrumentos, cómo trazar, por ejemplo, las radiografías para la vía aérea, para evaluar también si tenemos alteraciones de crecimiento que afecten esa vía aérea, cómo hacer las remisiones al otorrino, al gastroenterólogo. O sea, es muy práctico, es un conocimiento llevado a la práctica, todo desde la evidencia. Y tienes cursos como de bruxismo, o sea, como tales. Hay 2 cursos de bruxismo, uno se llama Bruxismo en Niños 360 grados, que es un recorrido por toda la evidencia científica de alta calidad que tenemos en este momento, para neurociencia, para crecimiento y desarrollo, todo lo que tiene que ver con bruxismo desde la evidencia científica y la construcción de casos clínicos. Y en bruxismo en niños protector o alarma, que es el otro curso, ponemos en práctica todo eso y lo llevamos a la clínica con instrumentos, con el desarrollo transdisciplinario, cómo ponerlo en la práctica, cómo llevar a los papás a que trabajen con ese grupo transdisciplinario también. Y hay, que yo le digo combo, hay un combo que une los 2 cursos y los puedes tomar en conjunto. Entonces, sí, efectivamente todo esto de lo que hemos venido hablando está en
No en uno, sino en 2 cursos de neurotrainers. O sea, el tema es amplio, bastante amplio. Bueno, Claudia, pues nos podemos quedar aquí mucho rato conversando sobre bruxismo. Realmente, pues la experiencia tuya es amplísima. Prefiero, antes que hacer yo el cierre, decirles qué mensaje final tienes para tus colegas frente a ese cambio con el que empezamos esta conversación, ese cambio que ha habido al respecto de bruxismo y que hay en el cambio también de la profesión de los niños, de lo que es tener en las manos tuyas niños, o sea, trabajar con niños. ¿Qué mensaje le quieres dejar a ellos? Muchos mensajes, pero me voy a concentrar en 3 que son absolutamente importantes. El primero es que quiero retomar la frase de el bruxismo habla y hay que saberlo escuchar. Definitivamente nos entrega una cantidad de información para transformar la salud y la vida, no solamente de los niños, sino también de sus familias. Hacer que tengan un equilibrio en la salud mental, emocional, psicosocial, de nutrición. Es decir, podemos abordar el bruxismo desde todos los puntos de vista que involucran el bienestar del niño. Y lo segundo es que, en definitiva, hay que actualizarnos. Hoy tenemos muchísimas herramientas. Neurotrainers es una herramienta fantástica porque lo puedes hacer en tu tiempo, porque no tiene, digamos, una limitación de horario. Estamos disponibles para contestar todas las preguntas que surjan de una manera muy cercana, y esto nos va a llevar a que tengamos una práctica clínica actualizada, transdisciplinaria y sobre todo basada en evidencia. Claudia, tus redes sociales, cómo te encuentran, cómo te siguen, cómo están actualizados de lo que Claudia está contando permanentemente. Tenemos muchísimo contenido de valor en las redes sociales. Estamos en Instagram como doctora Claudia Restrepo Serna, todo, no DRA, sino doctora Claudia Restrepo Serna. De la misma forma en Facebook y en YouTube también tenemos muchísimo contenido de valor en la página, en la plataforma www.neurotrainers.com.co. Incluso encuentran un blog muy interesante que estamos actualizando constantemente, y ahí pueden acceder a todo nuestro contenido y todos nuestros cursos. Claudia, un placer tenerte acá. Seguramente serán muchas más conversaciones porque no solo eres experta en bruxismo, hay muchos más temas de los cuales podemos hablar, y bueno, esperemos que con toda esta información que has transmitido a tus colegas, pues se abra una ventana de posibilidades para todos ellos. Muchas gracias por esta maravillosa invitación, y para ustedes la invitación a que sigan actualizándose siempre, porque acuérdense, el bruxismo habla y hay que saberlo escuchar.